Lo he dicho y siempre lo diré, aquí el importante en cada congregación, en cada iglesia que se predique el evangelio sano, puro de nuestro Señor Jesucristo, el importante debe de ser Él. Ningún hombre, ninguna persona es digno de recibir la gloria, es digno de recibir halagos, no es digno ni siquiera de que le asciendan a una posición que no se merece, porque lo importante es el Señor Jesucristo. Nosotros, no me canso de decir, como dijo el apóstol Pablo, nosotros somos colaboradores para con los que trabajan tratando de llevar el evangelio a toda persona que así lo desee escuchar, ¿verdad? Entonces, damos gracias a Dios en esta tarde, en esta noche, porque nos permite Dios una vez más estar delante de una cámara, estar delante de los que nos están viendo, de los que se conectarán después. Sabemos que Dios es el que pone el deseo en cada corazón de acompañarnos, y en esta noche estamos contentos, estamos alegres de que podemos, Señor, podemos agradecerle al Señor de que podemos estar juntos, aunque por medio de estas redes sociales, pero gracias a Dios creemos que todo volverá a la normalidad pronto, tal vez no muy normal como era antes, pero ya se nos va a permitir con la gracia de Dios de volver a reunirnos, y quiera Dios que volvamos a poder estrecharnos la mano, poder saludarnos en un culto, en un servicio, y pues es un gozo poder saber que ya pronto estaremos juntos, amén. Así es que mientras que llega ese día, vamos a seguir llevando las transmisiones, amén. Así es que ahí donde está, en su casa, en la comodidad de su casita, de su hogar, yo le voy a rogar que incline su rostro, cierre sus ojos, ojalá ya estén ahí juntos como familia para que podamos leer la palabra de Dios juntos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu bendito Hijo amado, Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Creador del cielo, de la tierra, de todo cuanto existe, mi Dios amado Todopoderoso. Tú eres grande, tu poder es inmenso, tú eres Dios sobre todos los dioses, dice tu palabra, Señor. A ti, Señor bendito, nos encomendamos siempre, Señor, porque sabemos que nuestra vida no nos pertenece, nuestra vida la tenemos prestada, y el día que tú decidas, Señor, llamarnos a tu presencia, bendito Padre, no habrá fuerza, no habrá quien lo impida, mi Dios. Sabemos que tú eres soberano y que el día, Señor, que tú decidas llamarnos a tu presencia, Señor, así se hará, así acontecerá según tu voluntad, mi Dios. En esta hora, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú nos permites una vez más estar juntos con mis hermanos que ya están conectados, los que se conectarán después, los que verán este video después. Señor, te damos gracias por sus vidas. Señor, nosotros no podemos de cierta manera bendecir a nadie, pero tú sí nos das, Señor, la oportunidad de que entre uno con otro nos bendigamos, Padre, para que podamos llevar una vida como a ti te agrada, Señor, no con contiendas, no con divisiones, pero bendiciéndonos unos a otros. Así es que, Señor, los que están ya conectados, bendícelos, guárdalos, prospéralos, y, Señor, que tu palabra sea, Señor, de bendición para sus vidas, Señor. No es nuestra intención ofender, porque nunca será nuestra intención, pero si tu palabra, Señor, incomoda a alguien, Señor, eres tú y tu palabra, Señor. Nosotros solamente somos mensajeros de tu palabra, Dios. Señor, muchas gracias. De cierta manera, Señor, reconozco mi incapacidad delante de ti. Señor, ayúdame, dame sabiduría para que yo pueda presentar tu palabra a los que estén escuchando en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, en esta tarde, en esta noche, le voy a rogar que abra su Biblia ahí en el libro de San Mateo capítulo 11, verso 12. Libro de San Mateo, capítulo 11, verso 12. En esta hermosa tarde, en esta hermosa noche ya, son las 7 de la noche, y pues estamos contentos, gozosos de que podamos llevar una palabra a su vida. Amén. Libro de San Mateo, capítulo 11, verso 12. Dice la palabra de nuestro Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia,
y los violentos lo arrebatan. Leemos una vez más la palabra del Señor. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Dice la palabra de Dios que el reino de Dios sufre violencia y que solamente los violentos arrebatan el reino de Dios. Y en esta tarde, en esta noche, Dios, creo en mi corazón, Dios me movió a escribir esto que hoy le voy a compartir. Yo le puse por título a esta reflexión de esta tarde, le puse como una pregunta en esta noche para cada uno de nosotros. Y la pregunta es: ¿dónde están los valientes? ¿Dónde están los valientes? Es el tema que la reflexión que yo le puse por título: ¿dónde están los valientes? Y quisiera que usted me ponga atención, quisiera que después el video quedará en Facebook y si quiere lo puede volver a escuchar, porque es algo que es una pregunta que debemos de hacernos cada uno de nosotros. Dice: ¿dónde están los violentos? Y para eso yo leí el verso que acabamos de leer, el versículo 12 del capítulo 11 de Mateo. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El camino del Evangelio en el cual nosotros nos hemos dispuesto a caminar han habido en el pasado, hay hoy en nuestro presente y sin duda en el futuro habrá momentos en los cuales la iglesia será probada, ha sido probada, es probada, será probada. Y hay dos, yo le puse aquí solamente dos, pero yo creo que hay más. Pero dice: ya sea que por desobediencia o ya sea que por pruebas. Porque una cosa es que venga las circunstancias de nuestra vida por desobediencia, porque a veces nosotros sufrimos las repercusiones por desobediencia, pero muchas veces Dios pone ciertas pruebas en nuestro caminar para Él purificarnos, para Él quitarnos lo que no nos sirve en nuestra vida. Sin en cambio, ya sea por desobediencia o por prueba, ambas situaciones tienen un propósito específico. ¿Cuál es el propósito específico de las pruebas o de los momentos en los cuales la iglesia tiene que ser probada? Siempre, en ambas circunstancias, siempre es para preparar la iglesia. ¿Escuchó? Para preparar la iglesia, para santificarla y para hacer volver a la humanidad a Dios. Estos son los propósitos que atraen o que traen una prueba, que traen una circunstancia como la que hoy vivimos. ¿Cuál es la razón o cuál es el propósito? Dice: preparar la iglesia, santificarla y a la humanidad tratar de llamarlos a volver a Dios. En la historia ha habido sin duda momentos en los cuales la gente se ha vuelto su rostro a Dios buscando respuestas, buscando socorro acerca de los momentos en los cuales sufren de aflicciones, que en su momento todo hombre sufre a causa de una circunstancia que pasa, sea desastre natural, sea una enfermedad, sea una plaga, sean las guerras, sea la hambruna, sea cual sea. Momentos en los cuales el hombre busca y vuelve su rostro a Dios y dice: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? O si existe Dios, ¿por qué permiten estas cosas? Y buscan respuestas, buscan socorro de Dios. Y eso es normal, porque el ser humano siempre es así. Siempre hemos de ser así. Cuando nos sentimos en un momento, como dice el dicho, entre la espada y la pared, hasta el ateo dice: Dios mío, ¿verdad? Por eso yo creo que no hay ningún ateo, porque un ateo no cree en Dios, pero cree en él mismo, se cree su propio Dios. Entonces no hay ateísmo, simplemente ellos creen que ellos son dioses a sí mismos. En toda la historia han surgido luchas, surgido pruebas, pero también así en todas las épocas de la historia
donde hay un pequeño pueblo de Dios, un pequeño rebaño, un pequeño remanente que busca a Dios, una pequeña congregación, una pequeña iglesia, porque ahorita más aún en Estados Unidos hay iglesias casi en cada esquina, pero no porque se llamen iglesias busquen a Dios de verdad, ¿verdad? Empezando por los líderes, empezando por los pastores, empezando por los que llevan el liderazgo de esas iglesias. Muchas veces lo hacen por un propósito que no es buscar a Dios o no es enseñarle a buscar a Dios a la gente. Entonces, donde hay un pequeño pueblo de Dios, siempre ha salido alguien que ha sabido levantarse en contra de las circunstancias e ir hacia adelante para enfrentar esas circunstancias y llevar al pueblo de Dios hacia adelante. Siempre ha habido alguien que levanta la bandera del evangelio, que levanta la bandera de fe y sigue adelante. Cuando los israelitas salieron de Egipto, estuvieron por 40 años en el desierto por causa de su pecado. Y para eso vamos a ir al libro de Éxodo y vamos a estar más que nada en el libro de Éxodo y en el libro de Jueces, para que así vaya buscando el libro de Éxodo y el libro de Jueces. Éxodo significa salida o migración. Los israelitas salen de Egipto, emigran para la tierra de Canaán, ¿verdad? Entonces, los israelitas llegaron a Egipto por causa de una hambruna. Y José en ese tiempo fue vendido por sus hermanos, llega a Egipto, interpreta el sueño de Faraón, las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, las 7 espigas hermosas y las 7 espigas feas. Sin haber nadie que interpretara el sueño de Faraón, José es traído delante de él y él interpreta el sueño. Dios le dice al Faraón lo que ha de venir en los postreros o en los siguientes años. Dice José, le dijo a Faraón, le dijo: las 7 vacas gordas y las 7 espigas hermosas que tú miraste simbolizan 7 años de abundancia, y las 7 vacas flacas y las 7 espigas feas representan 7 años de hambruna. Así el Faraón dice: encontraremos a alguien más en todo Egipto que tenga el espíritu como el que tiene José. Y dice, y lo puso a gobernar en toda la tierra de Egipto. Y Faraón le dijo a José, le dijo: mi pueblo no hará nada sin que tú lo ordenes, sin que a ti se te consulte, mas en el trono solamente yo seré mayor que tú. Eso lo podemos leer en el libro de Génesis, en los últimos capítulos, con la historia de José. José fue llevado por Dios mismo a Egipto para preparar a la tierra y salvar a la gente de la hambruna. Entre ellos el plan de Dios estaba los israelitas o los hijos de Jacob. Ellos van a Egipto, compran comida y bueno, la historia cuenta o nos narra el libro de Génesis. No es una historia, no es una fábula. La Biblia creemos que es verdad, no hay mentira allí. Y dice la palabra de Dios que los hijos de Israel fueron a Egipto a comprar comida. Pero José hizo algo allí para mirar si sus hijos si sus hermanos, estaban arrepentidos de lo que le habían hecho. Y llega la historia al punto que José le dice a sus hermanos: yo soy José, aquel que ustedes vendieron soy yo, y soy gobernador de Egipto. Ahora pues, vayan por mi padre y vénganse a vivir a Egipto. José manda por Jacob. Jacob viene, se instala en la tierra de Gosén, y dice la palabra de Dios que mientras José estuvo en vida, cuidó a los hijos de Israel y ellos se multiplicaron. Pero dice la palabra de Dios, vino un faraón que no conoció a José y dice: ¿quiénes son los israelitas para que nosotros de cierta manera le demos permiso que estén en nuestra tierra sin impuestos, sin que trabaje nada? Estoy, parafraseando la Biblia, porque lo podemos leer, pero nos llevaría mucho tiempo, ¿verdad? Pero este faraón decidió esclavizar al pueblo de Israel y empezaron a imponerle impuestos, empezaron a esclavizarlos de tal manera que ellos
edificaron ciudades para los egipcios, eran torturados, eran golpeados. Faraón, al ver que se estaban multiplicando, puso un edicto, una ley donde exigía a las parteras que mataran a los hijos de Israel. Y bueno, la historia nos cuenta o nos relata la Biblia, Génesis nos dice que Israel estuvo en Egipto por 430 años, hasta que Dios levanta a Moisés y le dice: ve, saca a mi pueblo de Egipto porque quiero que me sirvan en el lugar donde yo te diré. Y fue en el monte Sinaí donde llegaron y donde Dios les dio los 10 mandamientos. Llega el tiempo de Moisés. Él saca a los israelitas de Egipto, las 10 plagas, todo eso lo leemos en el libro de Éxodo, pero él los saca de la tierra de Egipto y vienen, el camino era 40 días, pero dice la palabra de Dios que ellos pecaron y provocaron a ira a Dios. 40 años estuvieron dando vuelta al desierto y más bien cuanto el camino era 40 días. Día por año les dio por su pecado. Éxodo capítulo 32, vamos por allá. Le parafraseé la historia, pero yo sé que los que leen Biblia, los que saben Biblia, saben que la historia fue así como más o menos lo parafraseé, porque no puedo decir exacto, porque puede ser que me faltó alguna cosa ahí, pero Éxodo 32 dice así la palabra de Dios. El 32:1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. ¿Escuchó? Dice la palabra de Dios que cuando los israelitas miraron que Moisés se tardaba en el monte de Dios, dice: levántate, Aarón. Este Moisés que pasó, más bien que nos sacó de la tierra de Egipto, ya tardó, no sabemos ni dónde está, ¿verdad? Y dice: Aarón, levántate, haznos dioses. Ellos querían venerar o adorar a una imagen, algo que vieran sus ojos. ¿Y sabe por qué? Porque en Egipto estaban tan acostumbrados a mirar a los ídolos de piedra, de barro, de lo que ellos hacían allá. Miraron a los egipcios adorar a ciertas deidades. Entre ellos se dice que adoraban a un toro, a un becerro, ¿verdad? Y los hijos de Israel recordaron eso y dijeron: haznos dioses. Y dice que Aarón agarró todo el oro que ellos traían y dice, él tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril y hizo de ello un becerro de fundición. Escúchelo, dice la palabra de Dios que esto, mientras que Dios hablaba con Moisés en lo alto del monte, los israelitas empezaron a apartarse. Tan rápido los israelitas se les olvidó el poder de Dios con lo cual los había sacado de Egipto, ¿verdad? Mientras que allá arriba Dios le daba los mandamientos a Moisés, aquí abajo el pueblo estaba haciendo dioses para venerarlos, para adorarles. Y dice Aarón, dice: mañana será fiesta para Jehová. ¿Será cierto que era fiesta para Jehová? Y mire ahí el 6 dice: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Dice que era mañana, dice, será fiesta para Jehová. ¿Será cierto?
No, porque ellos empezaron a presentar ofrenda delante del becerro de oro, de una estatua que ni siquiera tenía vida, de una estatua que salieron de sus manos. Y ese es ese fue el problema, más grande que los hijos de Israel tuvieron. Provocar a Dios con una estatua, provocar a Dios con una imagen fundida de oro, ¿verdad? Ese fue el problema, y a causa de eso, la palabra de Dios dice que les dio día por año. Lo que iba a ser 40 días de camino, se convirtió en 40 años de vagar por el desierto. Muchas veces nosotros, la bendición está cerca de nosotros, pero por nuestro pecado, igual nosotros tarda el tiempo para que recibamos esa bendición. ¿Sabe por qué? Porque nuestro pecado hace que Dios extienda el tiempo de nuestra bendición. Nos pasa igual que los israelitas. Provocamos a Dios. No hacemos imágenes, pero a veces nuestros líderes se convierten en ídolos, ¿verdad? Y no me voy a cansar de decir esto porque es la realidad. Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. Cuando una persona se pone como el más importante en una iglesia, en una congregación, significa que le está queriendo quitar la gloria a Dios, y no es correcto. No es correcto. Vuelvo y le digo, aunque no tengas una estatua, una imagen, pero si tú en tu corazón dices, ay, mi pastor, ay, esto, ay, aquello, yo quiero ser como aquel o aquella, y no abres tu boca para decir, yo quiero parecer más a Jesús. Ese es el verdadero deseo de cada cristiano verdadero, ser como Jesús. Ese es el verdadero deseo de cada uno que busca a Dios. Dice, Moisés estaba en el monte de Dios recibiendo los mandamientos. Pronto se olvidaron de cómo Dios había abierto el mar rojo delante de ellos. Éxodo 14, ahí lo puede leer. Cuando Dios abre el mar rojo y ellos pasan en seco. Se les olvidó tan pronto que Moisés tardaba en el monte y ya estaban ahí adorando a un becerro. Se les olvidó cómo Dios le dio maná en el desierto. Éxodo 16, maná descendía del cielo todos los días, y cada mañana los hijos de Israel tenían que salir a recoger una porción de maná para ese día. No tenían derecho de juntar maná para 3 o 4 días, solamente tenían que juntar la ración para un día, porque si juntaban más, el maná se descomponía, ¿verdad? Ese era el mandamiento de Dios. Se les olvidó cómo Dios les dio de beber agua de la roca, Éxodo 17. Fíjense, antes de que hicieran la fundición del becerro de oro, ellos ya habían visto estas maravillas. Se había abierto el mar rojo, se habían comido maná, habían bebido del agua de la roca. Todo esto ya lo habían vivido, porque cuando Aarón hace el becerro de oro, estamos en el capítulo 32. Ya pasó el 14, el 16, el 17, ahí miramos las maravillas que Dios hizo cuando los venía trayendo de Egipto. Mas en cambio se les olvidó y le dijeron a Aarón, haznos dioses. Y más aún les dijo allí en el verso 4 del 32, dice, y él tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, ¿quiénes? Todos los israelitas dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Estos son tus dioses. Dice la palabra de Dios que Él no comparte su gloria con nadie. Por ahí andan rondando predicadores católicos que dicen, no, es que una imagen es diferente de un ídolo. No, es lo mismo. Es lo mismo. Amén. Es lo mismo. Y Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Cuál fue el juicio de Dios a causa de este pecado? Porque cada pecado conlleva un juicio, cada pecado conlleva una consecuencia, y esta no es la excepción. Dios, a través de la palabra del Señor en toda la Biblia, en los reyes, en los jueces, nunca Dios oculta el pecado, siempre lo muestra. Siempre vas a encontrar el pecado de David, el pecado de Sansón, el pecado de Judá y todos los pecados de Rubén,
Los pecados que se cometieron, los hombres de la Biblia, los que cometieron pecado, Dios los pone, pero no solamente los pone para decir o para que el que la lea diga, si él se equivocó, ¿por qué yo no? No, porque muchas veces la gente dice, pues si David se equivocó, ¿por qué yo no? No, cuando leemos las consecuencias es para pensar y decir, si David pecó y tuvo estas consecuencias, si yo peco, me puede venir lo mismo. Dios no solapa a nadie. Dios no es alcahuete, como dicen por ahí, de nadie. Él va a sacar el pecado de cada uno de nosotros a su tiempo si estamos en pecado. Pero también nos enseña las consecuencias para que lo pensemos dos veces de lo que queremos hacer, del pecado que a veces deseamos hacer. ¿Cuál fue el pecado entonces? Hacer una fundición, un becerro de oro y adorarle. ¿Cuál fue el juicio por esto? Éxodo 32, 26 al 28 dice: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, los levitas. Y él les dijo: así ha dicho Jehová. ¿Quién lo dijo? Jehová. Dice: el Dios de Israel. Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. ¿Cuál fue el pecado? Adorar un becerro. ¿Cuál fue la consecuencia? Que muchos murieron ese día. ¿Por qué? Porque provocaron a ira a Dios. Provocaron a ira a Dios. Cuando Moisés termina su trabajo en esta tierra, cuando Moisés saca a los hijos de Israel, destruye el becerro de oro, lo quema a polvo, a cenizas, y después dice que de las cenizas los mezcló con el agua y les dio a beber a todos los hijos de Israel, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a Deuteronomio 34:5, Deuteronomio 34:5. Todos los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, hasta Deuteronomio, los escribe Moisés. El Pentateuco se le conoce, o el libro de la ley, o los libros, en este caso, de la ley. Pero llegamos al 34:5 y Moisés muere. Muchos dicen, ¿cómo va a morir Moisés? ¿No? Y dice, porque dice la palabra de Dios que Dios lo enterró. Vamos a leer ahí en el 34:5, dice: y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y dice: y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Dice que Moisés murió, pero murió solo. Él subió al monte, dice ahí en el 34:1, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Él miró la tierra prometida, él miró lo que Dios le había prometido a Israel, le habría prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Él miró toda la tierra, y después dice: murió ahí Moisés, siervo de Dios, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. La Biblia dice que Moisés murió. Muchos dicen que cómo Moisés murió y todo eso. Realmente hay muchas cosas que solo le pertenecen a Dios. Aquí la Biblia dice que murió, y yo me quedo con eso, ¿verdad? Solamente Dios sabe, porque también Judas dice que Satanás peleaba con el ángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Hay misterios que no los vamos a poder comprender. Dios, cuando Moisés muere, Dios le ordena a Josué
que sea él el que liderara al pueblo de Israel. Y ahora sí vamos a pasar al libro de Josué y después nos vamos al libro de Jueces. Josué 1:2 dice ahí: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Le dice Dios a Josué: Josué, levántate, porque mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú te vas a encargar de cruzar a este pueblo, de cruzar el Jordán y empezar a conquistar la tierra que yo les he dado. No, Dios no sacó o no mató o no destruyó a los de Jericó, a los habitantes de la tierra de Canaán. Él bien lo podía hacer y decirles: ¿saben qué? Entren, ya maté, ya borré, ya desaparecí a todas las naciones de delante de ustedes. Ustedes solamente entren, poséenla y vivan ahí. No, Dios les dijo: vayan ahora, entren y ustedes conquistarán la tierra. Yo estaré con ustedes y ustedes la van a conquistar. Esa es la palabra de Dios. Josué se le dijo: levántate y entra tú con este pueblo al Jordán. Josué y Caleb son los únicos de edad avanzada que salieron de Egipto y que llegaron a la tierra prometida. Sin duda antes de pasar ahí, Josué y Caleb, de los que salieron de Egipto, son los únicos que entraron a la tierra de Canaán. Todos los que salieron de edad avanzada, cuando salieron de Egipto, murieron en el desierto. Entre ellos Moisés, Aarón, la hermana de Moisés, María o Miriam se le llama en otras traducciones, y todos los viejitos de la edad de Moisés, de María, de la edad de Aarón, todos ellos murieron. Los que entraron a la tierra de Canaán eran la nueva generación, los hijos de ellos. Ellos entraron a la tierra de Canaán. Josué y Caleb eran de la edad de los que tenían que morir. Pero ¿sabe por qué no murieron? Porque cuando fueron a espiar la tierra, ellos regresaron, los 12 que fueron enviados, entre ellos Josué y Caleb, los 10 dijeron: la tierra es buena en gran manera, pero sus habitantes no los podremos vencer. Josué y Caleb son los únicos que dijeron: si Dios está con nosotros, nosotros podremos poseerla. Parafraseando una vez más la Biblia. Entonces Josué y Caleb son los únicos de edad avanzada que salieron de Egipto y que llegaron a la tierra prometida. Ahora, Josué era el sirviente de Moisés. Josué sirvió a Moisés todos los días, y cuando entraba y salía. Es más, cuando Moisés estaba recibiendo las leyes en el monte Sinaí, Josué se quedó a medio camino esperando a Moisés. Cuando Moisés baja, Josué le dice: voz de guerra oigo yo. Más bien le dice: voz de guerra oigo en el campamento. Y Moisés le dice: no es voz de guerra, es voz de fiesta la que oigo yo, ¿verdad? Y Josué y Caleb son los únicos que entraron a la tierra prometida, porque ellos trajeron noticias en las cuales decían: si Dios está con nosotros, podemos conquistarla. Sin duda Josué, al servir a Moisés, sabía lo difícil que sería llevar a un pueblo que era de dura cerviz, duros de corazón, duro de cerviz, que pronto se le olvidaban las maravillas de Dios. Sin duda era un trabajo difícil para Josué, pero Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente. Por eso mi tema en esta noche es: ¿dónde están los valientes? Pregunta: ¿dónde están los valientes? Josué 1:6-9 lo podemos leer ahí. Dice Josué 1:6-9, dice Dios hablándole a Josué, dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito,
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Muchas veces nosotros usamos este versículo o esta frase que sabemos que está en la Biblia y decimos, esfuérzate y sé valiente, y lo ocupamos para no sé, algo que viene a nuestra vida y que realmente a veces queremos ser esforzados y valientes. Pero la palabra de Dios aquí da específicamente 3 puntos en los cuales Josué tiene que ser valiente y tiene que ser esforzado. La primera dice, el verso 6, tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Por qué Dios le pide que se esfuerce y sea valiente? Porque dice, Él repartiría la tierra. Y para repartir una tierra no es fácil. Si hoy en día un padre que tiene posesiones, si no reparte la tierra antes de su muerte, ¿qué pasa? Los hijos empiezan a pelearse por un pedacito de tierra y se dejan de hablar, empiezan entre hermanos a pelearse, empiezan a maldecirse entre hermanos, porque un padre teniendo posesiones no pudo en vida repartir el pedazo de terreno que tenía. Por lo cual los hijos uno quiere esta parte, otro quiere esta parte, y empiezan los pleitos familiares. Hermano, eso pasa. Como si el pedacito de tierra se lo van a llevar cuando mueran. Es muy triste saber de personas que por pedazos de tierra están peleándose. Pero Josué dice, Dios le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás la tierra. La segunda está en el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Ahora para qué? Lo anterior era para repartir la tierra. ¿Ahora para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La primera es, tú repartirás la tierra. La segunda es, cuida de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Cuál es la segunda forma de nuestros días? Cuidar la doctrina de Dios, ¿verdad? A Josué se le dijo, no te apartes de la ley ni a derecha ni a izquierda. Y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, para que nosotros podamos cuidar la ley de Dios, poner la ley de Dios en nuestro corazón, su palabra en nuestro corazón, seguir su palabra, seguir sus mandamientos, como Jesús dijo, el que me ama guardará mis mandamientos. Para eso se necesita una cosa, y es esforzarse y ser valiente. Los cobardes no guardan la palabra de Dios. Los cobardes no le hacen caso a la palabra de Dios. Ellos están allá afuera en el mundo, no les interesa la palabra de Dios. Pero los esforzados y los valientes son aquellos que ponen atención a la palabra de Dios, ponen atención a lo que el mensaje de la palabra de Dios da. Por eso Josué se le dice, esfuérzate y sé valiente, porque se necesita esfuerzo y valentía para que cuando te vean con una Biblia bajo el brazo te digan aleluya, te digan que te lavaron el cerebro, que te digan otra cosa, pero dice, necesita ser valiente una persona. Y que nunca se aparte el libro de la ley. Dice el 9, mira que te mando que te esfuerces una vez más, tercera vez, que te esfuerces y seas valiente. Dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. 3 cosas se le pide a Josué. 3 veces, esfuérzate y sé valiente. La primera, repartirá la tierra. La segunda, cuida la palabra de Dios. La tercera, no tengas miedo. No tengas miedo, Josué, porque yo estaré contigo. Yo le puse aquí, mi amado hermano. Yo le puse aquí.
Estas 3 veces que Dios ordena fuerza y valentía, creo en mi corazón que no ha cambiado para nosotros los que llevamos la palabra de Dios y los que de cierta manera nos hacemos llamar cristianos. La primera es, Josué se le dice, repartirás la tierra. A nosotros se nos dice, trabajarás la tierra sembrando la semilla, según Mateo 13:18. Ahí encontramos la parábola de Jesucristo que dice, o la parábola del sembrador, que un sembrador sale a sembrar semilla y mucha semilla cae en buena tierra, unas caen en pedregales, una cae en la tierra, una cae en espinos. Mateo 13:18. Vaya conmigo para allá para que lo mire. Dice ahí el 18, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Se dio cuenta? Dice, a Josué se le dice, tú repartirás la tierra. A nosotros los predicadores y los cristianos se nos dice, trabajen la tierra, pongan la semilla. No importa si estás predicando a gente dura de corazón, no importa si estás perdiendo en pedregales, estás tirando la semilla en pedregales, en espinos, o en el camino, o en buena tierra, pero tú siembra la palabra. A Josué se le dice, repartirás, a nosotros, trabaja en la tierra. Y sabemos que la tierra representa a todo ser humano. La segunda dice, a Josué se le dice, cuida la palabra o la ley, no te apartes a derecha ni a izquierda. La segunda para nosotros sería cuidar la palabra de Dios, empezando por nosotros mismos y nuestras familias. Primera de Timoteo 4:16. Primera de Timoteo 4:16. Vamos para allá. Pablo le dice a Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Vamos a leer ahí. Primera de Timoteo 4:16 le dije. Dice ahí. Mira, es el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cuánto debemos de tener cuidado lo que hablamos? Bíblicamente. Porque dice, si tú tienes cuidado de lo que predicas, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan, a tus oyentes, a los que te están escuchando, pero más tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa. Ten cuidado de lo que estás hablando, ten cuidado de predicar la verdadera palabra de Dios. Dice, ten cuidado de ti mismo, porque dice, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Y de la doctrina, persiste en ello, no te apartes, se le dijo a Josué. Aquí Pablo le dice, persiste en ello, es lo mismo, no te apartes, no te alejes. Dice, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. A Josué se le dijo, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, y todo lo que hagas te irá bien. ¿No es lo mismo, mi amado hermano? Esas palabras que se le dijeron a Josué, a nosotros también nos debe de hacer eco en nuestro corazón, de decir, cuida la doctrina, debemos de defender la doctrina. Por eso yo no me voy a cansar de decir o de predicar la palabra de Dios. Y si alguien se quiere poner en contra del evangelio, así como la Biblia dice, yo tendré que decir, salir a la defensa del evangelio, como la palabra de Dios nos dice que debemos de ser capaces de defender la doctrina de Jesucristo. Por eso es necesario que debemos de aprender a defendernos, no del mundo, sino defendernos de las acechanzas del diablo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si muchos de nosotros ni sabemos cómo está la Biblia, ni sabemos dónde están ciertos libros de la Biblia? No sabemos usar nuestra espada,
ningún soldado que va a la guerra agarra su arma al revés, ¿verdad que no? Todos los soldados son enseñados a que apunten al enemigo. Ninguno agarra el rifle o la pistola o el arma que lleva, ninguno se apunta a sí mismo. Nadie, a menos que desee suicidarse. Pero el soldado que va a la guerra siempre apunta al enemigo. Y nosotros, dice la palabra de Dios, que nuestra espada es la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros ni la espada sabemos usar. Muy bien, seguimos. La tercera es no permitir que el temor haga nido en nosotros. A Josué se le dijo: no tengas temor, no tengas miedo, Josué, porque yo estaré contigo. Nadie te hará frente en los días que tú vivas. Yo estaré contigo, y todo lo que pise la planta de tu pie, Josué, será tuyo, será de ustedes. No tengas miedo, no tengas temor. Y a veces nosotros hemos dejado que el temor entre en nuestro corazón. Pero ¿será que la Biblia habla del temor en el Nuevo Testamento? Claro que sí. Primera de Juan capítulo 4 verso 18. Primera de Juan capítulo 4 verso 18. Dice ahí, dice: en el amor no hay temor. ¿Escuchó? En el amor no hay temor. ¿Y quién es el amor? Dios. Dios es amor. Es como si dijera: en Dios no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor, que es Dios mismo, echa fuera el temor. Porque el temor llega en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. ¿Escuchó? Josué se le dijo: no tengas miedo. A nosotros se nos dice: el amor echa fuera el temor. Me quedan 10 minutos y me encantaría terminar lo que Dios me dio hoy. Pero dice: no tengan miedo, no tengan temor. ¿Por qué tienen temor? Si ustedes conocen a Dios, ustedes tienen que saber que Dios echa fuera todo temor. Y entonces, ¿por qué estamos tan temerosos de lo que está pasando en el mundo? Y empezando por mi persona, ¿por qué estamos temerosos? No estoy diciendo que yo tengo mucho miedo, que yo no puedo saludar a nadie porque tengo miedo a contagiarme. No. Yo puedo llegar a tu casa y saludarte, y si puedo darte un abrazo con todo respeto. Yo no le temo al virus, pero de cierta manera todos nos han metido temor, ¿verdad? No me estoy exentando, sino que todos hemos experimentado en este tiempo. Nos hemos quedado encerrados, nosotros transmitiendo desde casa, no nos visitamos, ¿verdad? ¿Dónde está el amor de Dios? Pregunta: ¿dónde está el amor de Dios? La Biblia dice que el amor de Dios echa fuera temor. ¿Estoy diciendo que no nos debe de importar lo que pasa? Tampoco estoy diciendo eso. Por eso yo le puse aquí como tema: ¿dónde están los valientes? ¿Dónde están aquellos que dicen ser cristianos? Por ahí hay pastores que están trabajando, están llevando el evangelio, pero otros estamos cómodos transmitiendo desde casa. ¿Dónde están los valientes? Y ciertamente este tema yo lo venía meditando ayer, antier, y por eso digo, esto es lo que no hemos comprendido. Y digo temor en el caso de que al decidir servir a Dios somos blancos directos de las acechanzas de Satanás y de lo que la gente vaya a hablar de nosotros. Temor como que la gente te va a criticar, críticas destructivas, van a hablar de nosotros. Y el temor ahorita que está pasando en el mundo, como a Josué, el reino de Dios requiere el esfuerzo y la valentía. Amén. Josué se le pidió: esfuérzate y sé muy valiente. Necesitamos ser valientes. Necesitamos la valentía que proviene no de nosotros, sino de Dios. Josué 24:29 y Jueces 2:8 al 10. Josué 24:29 y Josué 2:8 al 10. Voy a leer Jueces 2:8 al 10. Es la misma historia de Josué 24:29. Son dos citas que dicen lo mismo.
Jueces 2, 8 al 10. Permítame un tiempo más, por favor, unos 5 o 10 minutos más y terminamos esta parte. Jueces 2, 8 al 10. 2, 8 al 10. Dice así: Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra de que él había hecho por Israel. ¿Escuchó? Se muere Josué, se mueren todos los de su generación, los que cruzaron el Jordán y llegaron a la tierra prometida. Muere esa generación y los hijos de ellos, dice, no conocían a Jehová. ¿Por qué? Porque lo mismo que les pasó a ellos nos está pasando a nosotros. ¿Cuál? No predicamos a nuestros hijos. No les decimos a nuestros hijos las maravillas de Dios. No les decimos a nuestros hijos que hay un Dios en los cielos y que Él a su tiempo juzgará al mundo. Nos está pasando exactamente lo mismo. Y dice la palabra de Dios, voy a parafrasear un poquito la Biblia, dice que después que murió Josué, los hijos de Israel empezaron a dejar a Dios porque no lo conocían y empezaron a adorar dioses paganos, dioses falsos. Y empieza la lucha entre los jueces y sus enemigos. Y voy a dar aquí nombres de lo que aparece en el libro de los jueces. Dice que después que murió Josué, empezaron los cananeos. Miren el versículo 3 del 3, perdón. Dice: los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Mat. Son reyes que quedaron. Hay un propósito, pero no voy a meterme en ese tema. Pero los enemigos que estaban en la tierra de Canaán empezaron a oprimir a los israelitas. Empezaron a quitarle o a imponerle impuestos o a quitarles el fruto de la tierra. Y mire, yo le puse aquí: durante la vida de Josué, los israelitas vivieron y adoraron a Dios, pero nace una nueva generación donde no conocían a Dios. Y Dios empieza a levantar jueces para librar a los israelitas de sus enemigos. Pero cada que los libraba Dios, un tiempo vivían en paz, volvían a los dioses paganos, eran esclavizados otra vez. Dios levantaba a otra persona, los liberaba, y así empezó la vida de los israelitas. Mire, Otoniel liberta a Israel de Cusán Risataín, Jueces 3:7. Apúntelo ahí: Otoniel liberta a Israel de Cusán Risataín, Jueces 3:7. Ahod los liberta de Moab, Jueces 3:12. Samgar de los filisteos, Jueces 3:31. Débora y Barak los liberta de Sísara de Canaán, Jueces 4. Gedeón de los madianitas, Jueces 7. Tolá y Yair liberta a Israel de sus enemigos, Jueces 10, 1 al 5. Jepté de los amonitas, Jueces 10, 6, 11. Sansón de los filisteos, Jueces 16, 23 al 31. Varios jueces se levantaron en la tierra de Israel para liberar a los israelitas de sus enemigos. ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están aquellos que se van a levantar en medio de este tiempo para libertar al pueblo de Dios? No digo libertad en que ellos puedan salvar, pero ¿dónde están aquellos que van a levantar la bandera del Evangelio y decir: seguimos hacia adelante, alabando y glorificando a Dios? ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están los valientes? Pregunto, ¿dónde están los Otoniel? ¿Dónde están los Ahod? ¿Dónde están los Samgar? ¿Dónde están los Débora y Barak? ¿Dónde están los Gedeón? ¿Dónde están los Jeptés? ¿Dónde están los Sansón? ¿Sabe dónde están, mi amado hermano? Voy a terminar. ¿Dónde están todos los valientes? Están encerrados en sus casas,
no van a los cultos, están bien cómodos en los asientos, con un cafecito, con una buena comida, y el pueblo necesitando palabra de Dios. ¿Dónde están los valientes? El presidente de esta nación dijo: abran las iglesias. Ya. Es increíble, dijo él, que las licorerías y los lugares donde se aborta, las clínicas de aborto, es increíble que estén abiertos diciendo son indispensables, dijo él. Y es increíble que los lugares de culto, los lugares donde se ora a Dios, estén cerrados, ¿verdad? Eso dijo el presidente. Dijo: abran las iglesias. Ahora, la pregunta es: ¿vamos a seguir encerrados o vamos a volver a nuestras iglesias? En mi corazón yo creo que ya es necesario volvernos a reunir como congregación, dicho sea de qué iglesia vas, a qué congregación perteneces. Pero hay algo que debemos de tener en cuenta. Si tú tienes temor, sea a la iglesia que vayas, si tú tienes temor, si en tu corazón hay temor por la pandemia que está ocurriendo y no quieres saludar al hermano, no quieres saludar a la hermana, quédate en tu casa. Porque no es bueno que vengas o que vayas a tu iglesia si en tu corazón hay temor. Porque la iglesia es, como dice la palabra de Dios, para valientes. La iglesia o el evangelio es para aquellos que desean ser esforzados y valientes. Lucas 9:24 nos dice la palabra de Dios, y con esto voy a terminar. Lucas 9:24. Con esto cierro la palabra de Dios en esta tarde. Lucas capítulo 9, verso 24. Porque yo sé que muchos de nosotros nos hemos preocupado tanto por nuestra vida. Y yo no sé, yo no estoy diciendo que no te debes de preocupar. No estoy diciendo eso. Nadie desea morir. Pero mire lo que dice en San Lucas 9:24. Dice así. El 23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, escuche, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Quieres o queremos, dice, salvar nuestra vida terrenal? La perderemos en la eterna. ¿Queremos perder nuestra vida terrenal por amor de Cristo? La ganaremos en la eternidad. Yo le puse aquí para terminar: cada uno ore y pregunte al Señor cuál es su voluntad para con cada uno, y hagan según su propia decisión. En mi corazón yo creo que en varios de los que están predicando la palabra deseamos que estén aquí con nosotros juntos como hermanos, abrazarnos, estrecharle la mano, decirle Dios le bendiga. Pero si no estamos o si en nuestro corazón hay temor, es mejor quedarnos en casa. Por eso yo le puse aquí: cada uno ore y pregunte al Señor cuál es su voluntad para con cada uno y su familia, y haga según su propia decisión. Amén. Porque deben los valientes salir ya y confiar en Dios. Porque podemos salvar nuestra vida, pero si perdemos nuestra alma, de nada nos sirvió. Amén. Así es que en esta tarde no terminé todo lo que yo tenía escrito, por el tiempo lo voy a dejar así. Pero la pregunta es: ¿quieres ser valiente? ¿Quieres ya servir a Dios? Necesitamos predicar el evangelio. Hay mucha gente allá afuera que necesita escuchar del evangelio, y ya estuvimos 2 meses encerrados. Creo que ya es justo salir. Si las tiendas están llenas, si las tiendas no han cerrado, ¿por qué nosotros sí? Solo una pregunta. Así es que cada uno decida en su corazón. Yo creo que nosotros vamos a empezar a dar tiempo para juntarnos, pero cada uno decida si está bien o quiere quedarse en casa. Amén. Dios le bendiga en esta tarde. Dios les guarde. Oramos para darle gracias a Dios, y así nos vemos el domingo,
si Dios así lo permite, y si no, pues que sea Dios su voluntad. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. En esta tarde te damos la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias por este tiempo que hemos podido estar juntos, Señor, y que tu palabra, Señor, haya, Señor, caído en buena tierra, Señor, y que produzca fruto, Señor. Ese es nuestro deseo, mi Dios amado. Padre, te damos gracias, y que cada uno decida en su corazón, Señor, cuál es el paso siguiente a tomar, Señor. Cada uno, Señor, que use su libre decisión, su libre albedrío, Señor, porque nadie puede estar obligado a ir a una congregación, a una iglesia. Nadie está obligado a servirte por la fuerza, Señor. Todos somos libres de decidir con nuestro propio pensamiento y corazón, Señor. Cada uno, Señor, decide en su corazón en oración para que tú le respondas si es bueno venir o empezar a congregarse, Señor. Tomaremos, Señor, las medidas necesarias, pero, Señor, en tu voluntad sé tú el que hable a cada uno en su corazón. Muchas gracias por esta tarde, Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y nos vemos el miércoles si así Dios lo permite. Amén.